Bueno, gracias por la invitación y gracias por estar aquí. Muy bien, provengo también de una universidad católica. Bueno, nosotros somos Pontificia Universidad Católica, así que estamos en la misma línea y un gusto estar aquí para comentarles algunos avances, trabajos que estamos realizando en ingeniería biomédica. Este es un tema de gran interés y espero aclarar algunos temas porque a veces pensamos que la ingeniería biomédica es solamente para equipos médicos y aquí les voy a demostrar que no es así. Bueno, para comentarles que de donde provengo, la Pontificia Universidad Católica del Perú, desarrollamos distintas líneas, ¿no? Por ejemplo, por ahí tenemos un bastón electrónico, hacemos metrología biomédica, incursionamos también en algo que aparentemente no siempre está ligado a la ingeniería biomédica, pero debería estarlo, que es la arquitectura hospitalaria. ¿Okay? Temas de rehabilitación, sillas de ruedas, asientos conformados, en fin, tenemos muchas actividades, trabajamos en el pregrado, el posgrado. Ok, y antes de comenzar, solo decirles, para ubicar el tema, que la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, establece que la tecnología en salud está definida de esta forma. Es decir, los equipos médicos están por aquí, pero también tecnología en salud son los procedimientos clínicos. Justamente esta presentación tiene que ver con procedimientos clínicos, el diseño de procedimientos clínicos. ¿Okay? Pero también tecnología tiene que ver con infraestructura, todo lo que conocemos como TICs, ¿no? Tecnologías de información y comunicación. Algunas tecnologías no tangibles como la organización, los procesos. Bien. Y por aquí otras tecnologías de protección, prevención. ¿Ok? Y por si fuera poco, pues incursionamos en telemedicina. Telemedicina incluye todo esto que está aquí, ¿no? Bien, vamos al tema de esta presentación. Yo les voy a hablar de algunos antecedentes, el objetivo de este proyecto y las metodologías y resultados que tenemos en este sentido. Bien, ¿de qué se trata? La diabetes, ¿no? La diabetes, y esto es un ejemplo de cómo ustedes podrían enfocar cualquier estudio en salud. Bien, hay que comenzar por qué enfermedades tenemos, de qué padecemos, ¿no? Y ahí estamos en el tema de epidemiología. Bien, la diabetes es todo un tema, en todos los países, ¿eh? Ningún país escapa. Es un tema de salud preocupante porque va en aumento. Si hablamos a nivel mundial, estamos hablando de millones de personas, ¿eh? Ni siquiera miles, millones de personas involucradas. Entonces, por ejemplo, se espera para el 2035 que en el mundo habrá por lo menos unos 500 millones de personas padeciendo diabetes. ¿Okay? Bien. La diabetes, entonces, es una enfermedad que no se cura. Se controla, pero no se cura. ¿Okay? Y genera una serie de complicaciones. La vista, por ejemplo, los riñones, ¿no? Los tejidos en el cuerpo se deterioran. Entonces hay que tener mucho cuidado. Una de las complicaciones de la diabetes es el pie diabético. El pie diabético son las úlceras en el pie. ¿Okay? Las úlceras que aparecen, ¿por qué? Porque la enfermedad hace que los tejidos se debiliten, ¿no? Tenemos neuropatías, tenemos enfermedades vasculares, periféricas, ¿no? Los tejidos no están completamente bien. Entonces, ante el esfuerzo, ante
proceso, ¿no?, de caminar, de soportar presiones, los tejidos se debilitan y generan úlceras, ¿no? ¿Y qué es el pie diabético? ¿Okay? No queremos tener úlceras en el pie, entonces tenemos que prevenir, ¿no? Mejor que curar es prevenir. ¿Qué pasa si no controlamos esta parte de prevención y aparecen las úlceras? Entonces, las úlceras diabéticas en el pie son difíciles de curar y muchas veces terminan en una amputación. ¿Ok? Y entonces las complicaciones del pie diabético a su vez son muy extremas. Entonces, los porcentajes varían según los países. Supongo que aquí en Bolivia pues tienen algunos datos, pero en general se habla de algún porcentaje de ulceración y de ellos el 15% entran al tema de amputación. Bien, ese es el contexto que vamos a abordar. ¿Cuál sería una posible solución? ¿De qué forma la tecnología puede aportar, ¿no?, en la prevención? Entonces, ahí es donde entramos con este proyecto. Ok, la temperatura. La temperatura es uno de los parámetros que ya la medicina lo ha incorporado, ¿no?, entre el proceso de control. Bueno, hay un eco por aquí. No sé si pueden ajustar los bajos, tal vez ahí. Bien, la temperatura entonces. En el control de la diabetes tenemos muchos parámetros. Se pueden hacer muchos ensayos clínicos. Pero, por ejemplo, podemos usar ultrasonido para saber cómo está el sistema circulatorio en el pie. Bien, el problema es la cantidad de personas. Si todas las personas van a pasar por un examen de ultrasonido, se imaginan el costo y el tiempo que implica hacer eso. Estamos hablando de miles de personas. Entonces tenemos que buscar algún método, de repente hasta indirecto, pero efectivo, para, digamos, tener una idea de en qué estado están los tejidos. Bien, entonces, uno de esos parámetros que ya hace muchos años se conoce es la temperatura. ¿Y cuál es el procedimiento que se aplica, ¿no?, con la temperatura? Bueno, se indica al médico que tiene que medir por lo menos 3, 4, 5 puntos de temperatura en la planta del pie. ¿Ok? Y entonces nosotros dijimos, ¿cómo va a medir el médico 3, 4, 5 puntos en la planta del pie? Bueno, lo que tienen ahora es termómetro. Entonces, imaginen ustedes poner un termómetro, esperar ahí 2, 3 minutos, después medir el otro y el otro y el otro, entonces nos pasamos ahí 15 minutos midiendo 3, 4 puntos. Bien. La otra forma, lo que nos ofrece la tecnología, es usar cámaras termográficas que miden temperatura. ¿Ok? Entonces, en un solo clic, uno registra toda la distribución de temperaturas en la planta del pie, ¿no? Entonces, eso es lo que ofrece las cámaras termográficas. Bien, pero más allá que eso, aquí una imagen de una cámara, o sea, obtenida a través de una cámara termográfica de la planta de los pies, ¿no? Y se vería así, ¿no? Y aquí tenemos el rango de temperaturas. Bien, por ejemplo, en este cuadro de 20.8 a 29.8 grados centígrados. Esas son las temperaturas que tenemos aquí. Cada píxel tiene un valor de temperatura, bien, y que lo podemos registrar y manejar, ¿no? Bien, eso lo hemos hecho en un solo clic. Bien, pero otros estudios dicen lo siguiente. Por ejemplo, desde el 2006 se conoce lo siguiente. Si yo tomo la temperatura de los dos pies y identifico un punto aquí y un punto por acá, ¿ok? Puntos correlacionales, ¿bien? Y los comparo. Y obtengo esta diferencia de temperatura. Si esa diferencia de temperatura es mayor a 2.2 grados, ¿qué significa? Significa que estamos en un estado patológico, no es lo normal.
No es normal que uno de sus pies esté más caliente que el otro, ¿no? Algo está pasando, ¿bien? Entonces, ¿cuál es la cantidad, el número que nos dice qué está mal, qué está bien? De lo que se conoce hasta el momento es que 2.2 grados centígrados, esa es la diferencia que dice, ¿no?, en qué caso estamos dentro de lo normal y en qué caso estamos dentro de lo patológico. Bien, entonces, ese es un estudio muy interesante que se ha tomado en cuenta. Bien, hay muchos otros estudios que hablan de algo parecido. Bien, ahora, si uno va al hospital y ve qué es lo que están haciendo los médicos, pues en este momento, y seguramente aquí en Bolivia ocurre lo mismo, aparecen nuevas especialidades. En el Perú y en varios países en Latinoamérica, por ejemplo, ya está instituido la especialidad del médico, ¿no?, diabetólogo se le llama, ¿no? Es una nueva especialidad, el diabetólogo. Hay tanta incidencia, hay tantas personas involucradas que se requiere tener un diabetólogo para ver estos temas. Bien, entonces, ¿qué hacen los diabetólogos? Que normalmente están suscritos al departamento de endocrinología, ¿no?, en el hospital. Ellos tienen fichas. Todos los procedimientos médicos, dicho sea de paso, siguen protocolos, siguen estándares. ¿Ok? En ingeniería le llamamos normas, en salud se llaman guías de práctica clínica. Bien, estas guías de práctica clínica es lo que los médicos han acordado hacer y cómo proceder ante un caso clínico. Bien, entonces no es que el médico ahí de pronto aparece el paciente y en ese momento el médico decide qué hacer. No es así, ¿no? En medicina es muy pautado y el médico sabe perfectamente cómo tiene que proceder. Bien, entonces todo hospital tiene fichas como esta, donde se indica qué van a hacer, ¿no?, qué van a medir, qué van a observar para hacer un control en el paciente. Bien, y en estas fichas está el tema de temperatura ya indicado, ¿no? Bien, ok, eso como un preámbulo. Ahora, hablemos de la tecnología, de las cámaras termográficas. Bien, hace apenas 15 años, por ejemplo, una cámara termográfica podría estar costando más de $10,000. ¿Cuánto cuesta hoy una cámara termográfica que pueda hacernos útil en una aplicación práctica? Bien, puede estar costando menos de $300. ¿Ok? Entonces, la tecnología lo ha hecho viable. Bien, entonces eso por un lado es una gran opción, ¿no?, a tomar en cuenta. Bien, las cámaras termográficas. Un parámetro importante a considerar en las cámaras termográficas es que los objetos los cuales queremos analizar tienen diferente característica térmica. Y esta característica térmica está dada por la emisividad. Bien, en el caso de la piel tiene una emisividad mayor a 0.9, ¿no? Más exactamente puede ser 0.92. ¿Okay? Entonces, ante cualquier cámara, tenemos que tener el cuidado de configurar la cámara para este tipo de emisividad, ¿no? Toda cámara tiene una configuración de emisividad. Bien, entonces en el caso biomédico tenemos que configurarlo así. Bien, de la resolución no hay mucho problema, bien, al menos para esta aplicación. Vamos a usar en este caso, en este estudio, que no ha acabado, ¿no?, está en proceso también, pero en esta etapa usamos imágenes estáticas, ¿no? Hay que distinguir que en medicina tenemos imágenes estáticas y imágenes funcionales. ¿Cuál es la diferencia? Es como decir fotografías, videos. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? La diferencia es que en videos tenemos que tomar imágenes una detrás de otra
¿no? Con buena rapidez y buena calidad. Bien, entonces, ahí entramos en un tema de frecuencia, ¿no? ¿Cuántos cuadros por minuto, por segundo podemos tener, ¿no? En el caso de esta aplicación, vamos a usar imágenes estáticas. Bien, y entonces, en ese caso, la resolución no es muy relevante, ¿no? Actualmente las cámaras para los 2 pies podemos alcanzar unas... ¿Cuántos puntos dirían ustedes que tenemos en una imagen, esas que les mostré de los 2 pies? ¿Cuántos puntos, cuántos píxeles tenemos ahí? Cada píxel es un punto de temperatura, ¿no? Actualmente, sin mayor costo, podemos tener 6.000 puntos de temperatura. Totalmente suficiente para analizar cualquier parte del pie, ¿ok? Y miren que los médicos lo estaban haciendo con 3, 4, 5 puntos. Y de pronto con la cámara tenemos 6.000 puntos. Entonces se imaginan el salto que se está dando, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico. Bien. Ok, entonces de la resolución normalmente cualquier cámara lo puede hacer. Bien. Hay otros temas como precisión, ¿no? Sensibilidad, pero las tecnologías actuales ya superan todos esos aspectos. Bien. Ok. Dicho todo eso, entonces, en este estudio se plantea este objetivo general, ¿no? Desarrollar un procedimiento de diagnóstico preventivo. Y cuando digo diagnóstico preventivo, ¿cuál es la idea? Es que queremos desarrollar un diagnóstico antes de que aparezcan las úlceras, para que ese diagnóstico nos diga si es que va o no a aparecer úlceras en los pies. Y si lo tomamos en ese enfoque preventivo, si consideramos que ese pie, esos tejidos están próximos a generar úlceras, antes de que aparezca la úlcera, ¿no? Es preventivo, entonces estaremos ayudando efectivamente y un médico ya puede tomar acciones, ¿no? Antes de que aparezca la úlcera. Bien, entonces esa es la idea general. Bien, todo en medicina tenemos que validarlo clínicamente, entonces hay que hacer estudios clínicos. Y eso es algo que yo quiero dejar en ustedes, esta idea, y es que el ingeniero biomédico puede y apoya, junto con los médicos, ¿no? Apoya a desarrollar procedimientos clínicos validados. Bien, y este es un caso, y ustedes van a ver en unos minutos, cómo es que podemos validar una tecnología, ¿no? Desarrollada. Bien, ok, hay que hacer estudios clínicos entonces, de esos hay varias formas de hacerlo, transversal, longitudinal, y hay muchos métodos. En este caso, todo esto usando imágenes termográficas, y las imágenes termográficas las tenemos que procesar, ¿no? Y eso habrá que hacerlo con computadora, es decir, hay que generar un software, ¿no? Y entonces se trata de enfocarnos en el diagnóstico preventivo. Si hacemos esta etapa correctamente, entonces vamos a ayudar a hacer mejores tratamientos y por tanto vamos a ayudar a reducir esta incidencia de pie diabético, que les recuerdo, genera muchas veces amputaciones, ¿no? Entonces, perder un pie es toda una tragedia, ¿no? En las personas. Bien. Ok, aquí estamos usando este criterio, diferencia de temperatura entre puntos correlativos mayor a 2.2 grados, es patológico. Bien, en este estudio no interesó mucho la temperatura absoluta, interesa más la diferencia de temperaturas. ¿Ok? El gradiente de temperatura. Bien, lo vamos a ver aquí. Ok, bien, planteamos entonces hacer estudios, ensayos clínicos. Se hicieron varios grupos. Bien, trabajamos esto particularmente en el Hospital Nacional 2 de Mayo de Lima. Bien, en un primer estudio, 52 varones, 100 mujeres, es lo que había, ¿no?, de pacientes en esos días.
Bien, en un segundo estudio, 25 varones, 52 mujeres. Los pacientes no son muy disciplinados, ustedes sabrán, ¿no? No todos los pacientes vienen a su control en el día fijado, ¿bien? Entonces hay una dispersión ahí. A veces había que llamar incluso hasta por teléfono a los pacientes para que vengan al hospital y sigan sus controles. También ustedes saben que los pacientes crónicos, como en este caso, ¿no?, de diabetes, se asocian, ¿no? Los que tenemos la misma enfermedad, pues tratamos de hacernos amigos, ¿bien? Entonces hay club de diabéticos, ¿bien? Eso es normal, eso es lo que uno encuentra en los hospitales, ¿no? Bien. Aquí una muestra de cómo es que se genera una úlcera en el pie, ¿bien? Primero, ¿qué pasa? Se forma callo, ¿no? El tejido como que se pone medio duro, bien, se genera por efecto de presión el hueso, la forma de caminar, los zapatos, ¿no? Se genera una hemorragia interna, eso no se cura. Para esto el paciente probablemente ya tiene debilitado el sistema nervioso, es decir, ¿qué hace el sistema nervioso? Sensa, ¿no? Es nuestro sistema de información, ¿ok? Si el sistema nervioso falla, entonces el propio paciente no siente que tiene un dolor o algo en el pie, ¿ok? Entonces el paciente puede pasearse todo el día tranquilo, caminando por la ciudad y tiene una tremenda herida en el pie y no ha sentido nada. Bien, entonces eso pasa, entonces ya se abre una fisura, bien, y si cuando tenemos una fisura, una herida en el pie, entonces tiende a infectarse, ¿ok? Y ahí se complica, porque ya el organismo también ya no está respondiendo bien, ya no se autorregenera completamente, y entonces comienzan ahí los problemas, ¿no? Toda úlcera se considera úlcera diabética, se considera un caso de difícil curación, ¿ok? Porque el cuerpo no está respondiendo como normalmente responde. Ok, bueno, ¿cómo se hace un estudio clínico? Bueno, tenemos que clasificar, ¿no? Todos los pacientes no son iguales. Hay pacientes que pueden tener un riesgo bajo de ulceración, un riesgo moderado, un riesgo alto. Bien, entonces hay una serie de signos que determinan en qué riesgo tiene el paciente. ¿Ok? Hay que ver un poco su historia clínica, podemos hacer algunos ensayos, sobre todo los más sencillos, como les digo, el problema es la cantidad de pacientes, ¿no? Si tenemos en cola 50 pacientes, ¿cómo los atendemos rápido? ¿No? Tenemos que hacer ensayos rápidos, prácticos. Bien, entonces, esto es lo que con los médicos se puede desarrollar. Se le pregunta al paciente, ¿no?, una serie de hechos, se le mide lo que se pueda medir. Normalmente la tecnología aquí es muy vasta, es decir, se pueden medir muchas cosas en el pie, ¿no? Si nos vamos al extremo, podemos hacer hasta resonancia magnética del pie para analizar, ¿no?, todo lo que sea el sistema vascular y el sistema nervioso. Bien, pero ¿cuánto cuesta y cuánto nos demora? ¿No? Ese es el tema. Podemos hacer ultrasonido, como les dije, podemos hacer electromiografía, bien, para ver cómo responden los nervios, ¿no?, los tejidos, en fin, mucho se puede hacer. El problema es, nos pasamos todo un día con un paciente y ¿qué hacemos con los 49 que nos quedan? ¿No? Entonces ahí está el problema. Bien, entonces hay una clasificación. Bien, en nuestro estudio descartamos a las personas que tienen úlceras, ¿no?, obviamente. Estamos estudiando a los que todavía no tienen úlceras, pero podrían tener úlceras. Bien. Entonces, se hace un protocolo de reclutamiento. ¿Qué pacientes son los que entran al estudio?
y cuáles no, ¿no? O quiénes no. Bien, entonces todo esto tiene que ser aprobado por el comité de ética, ¿no? Hay que proponer, hay que justificar, todo esto es científico, ¿no? Es que no es porque a mí se me ocurra hacer algo, sino que los estudios, los resultados de los pacientes, todo eso justifica hacer un estudio. Bien. Ok, entonces este es un resumen de lo que puede ser un protocolo de reclutamiento, ¿no? Tipo de estudio, hay que indicarlo, ¿no? Nosotros trabajamos un estudio transversal, longitudinal y prospectivo de pacientes. Bien, normalmente, según el riesgo, los pacientes acuden al hospital una vez al semestre, o 2 o 3 veces por semestre, según el caso, ¿no? Bien, son pacientes inscritos en el hospital, en este caso en el servicio de endocrinología. Bien, la población muestra que se va a estudiar, pues tiene que ser válidamente, o sea, estadísticamente válido, ¿no? No podemos hacer 2, 3 estudios. Entonces nosotros hemos terminado estudiando 260 pacientes, ¿no? En total. Bien. Tenemos que indicar año, es decir, años, edad de los pacientes. Bien. Ambos sexos, ¿no? Hombres, mujeres. El tema ético. Hay que preguntar al paciente, ¿quieres voluntariamente ser parte del estudio o no? El paciente tiene derecho a decir sí o no. ¿Ok? Entonces, eso también hay que considerarlo. Hay una clasificación que ya está un poco pasando de moda, porque hay otras también, pero en ese momento en que hicimos en el estudio, había una escala Wagner, ¿no? Que se clasifica del 0 al 5, y nosotros nos interesaban los pacientes que no tienen úlceras, es decir, Wagner 0 y 1. Bien. Criterios de exclusión también, ¿no? O sea, no todos los pacientes ingresan al estudio. Hay criterios para que de algunos pacientes que por sus características no van a ingresar al estudio. Bien, entonces, por ejemplo, pacientes con enfermedades neurodegenerativas no ingresan al estudio, ¿no? Pacientes en edad pediátrica, tampoco, ¿no? Pacientes con algunas otras patologías, ¿bien? Mujeres embarazadas, lactantes, tampoco, ¿no? Entonces hay una serie de condiciones. Y también criterios de retirada, es decir, en mitad del estudio un paciente puede decir, bueno, ya me cansé, ya me voy, ¿no? Ya no voy a venir. Entonces tiene todo el derecho para hacerlo, ¿bien? Ok, Bien, ¿qué instrumentos o qué materiales usamos para hacer los estudios aquí? Obviamente necesitamos una cámara, necesitamos posicionar la cámara, una cinta métrica, ahora van a ver para qué. También una espuma de poliuretano, ahora les explico para qué, y bolsas para un tema de asepsia, ¿no? Bien, ok. Incluso la espuma de poliuretano, es la espuma que vienen probablemente en los muebles, en los colchones, ¿no? Es esa espuma de poliuretano, bien, que tiene una densidad específica. Bien, en este caso es una de las de mayor densidad. Bien. Ok, entonces, ¿cómo se toma la imagen? La imagen sigue un protocolo para ser obtenida, ¿no? No es que como cuando nos tomamos una fotografía y bueno, hacemos clic y ya está. No, hay que seguir un protocolo, ¿bien? Que lo hemos tenido que desarrollar porque no está, nadie lo había planteado. Bien, bueno, entonces, el paciente se pone en una camilla. Camillas en un hospital no es muy común, entonces no es ningún problema conseguir una camilla. El paciente se pone en esta posición, expone los pies, bien, y para la cámara que usamos determinamos que había que tener una distancia de 50 centímetros, ¿no? Y tenemos que hacerlo estándar, porque tenemos que comparar
resultados de un paciente con otro, entonces todos tienen que seguir el mismo estándar, ¿no? Bien. Ok. También consideramos tomar una temperatura de referencia. Bien. Ok. Las normas, ahí ya existen normas, sí. Una temperatura de referencia del cuerpo humano es la temperatura en la frente. Bien. Digo, no es la temperatura interna, ¿no? Que es 36.7 grados centígrados, sino una temperatura de referencia de la piel, ¿no? Entonces, hay normas que indican que tiene que ser el punto medio en la frente. Bien. Entonces, tomamos también ese punto. ¿Ok? Hay un procedimiento, por ejemplo, el paciente viene caminando, viene con medias, viene con zapato. Le decimos que saque las medias, saque los zapatos. ¿En ese momento le tomamos la imagen? No. Tiene que haber una estabilización térmica del cuerpo. Entonces el paciente tiene que sacarse las medias, los zapatos, dejar el pie 5 o 10 minutos, depende de la temperatura ambiente, para estabilización. Y después recién está habilitado a tomar la imagen, ¿no? Bien. Ok. Ahora les explico un poquito de esta espuma. Creo que por acá hay unas... Ok. Bien. ¿Qué imágenes esperamos obtener? Esta es una muy buena imagen, por ejemplo, ¿no? Se distingue muy bien el pie, la planta de los pies y el fondo es oscuro. Este fondo oscuro, ¿cómo lo obtenemos? Porque si yo tomara la imagen de los pies, al fondo, en lo que está esto oscuro, ahí aparecería el cuerpo, ¿no? De la persona. Entonces tenemos que aislar la planta del pie térmicamente del cuerpo. Bien, y esa es la razón de ser de esta espuma. ¿Ok? Que hay que colocarlo, hay que hacer unos agujeritos para que el pie pase, ¿no? Y podamos posicionar ahí la espuma. ¿Ok? Bien. Ahora, esta es una complicación, ¿eh? Ahora, unos proyectos que ahora están en curso, los estamos haciendo sin la espuma. Es decir, hemos mejorado el software para evitarnos la espuma y por software ya hacemos una segmentación, ¿no? Apropiada del pie. ¿Okay? Pero eso ya sería una segunda versión. Bien, lo otro que tenemos que analizar aquí en este histograma, el histograma es una forma de ver una imagen, ¿no? Donde podemos distinguir las áreas claras y las áreas oscuras. Bien, áreas claras, áreas oscuras. Mientras haya una buena diferencia entre áreas claras y oscuras, es decir, donde observamos flancos, esto es muy bueno porque eso indica que podemos hacer una muy buena segmentación. Es decir, podemos determinar en dónde termina el pie y en dónde comienza cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, si esta imagen hubiera sido así media aplanada, no sabríamos en dónde termina el pie y en dónde comienza otra cosa, ¿no? Entonces, cuando se ve así, y podemos distinguir aquí un flanco y aquí otro flanco, entonces quiere decir que vamos a poder hacer una buena segmentación. ¿Ok? Bien, se toman las imágenes, como dije, de esta forma. Si lo queremos ver en una fotografía real, se vería así los pies, bien, pero esto es visual, esto no está midiendo temperatura aquí, ¿no? Solo lo pongo como ejemplo de cómo se vería. Bien, el software, ¿qué tiene que hacer el software? Y esto el software lo tiene que hacer automático. Bien, a partir de la imagen obtenida, ¿ok? El software lo primero que tiene que hacer es segmentar, es decir, determinar cuál es el contorno del pie, de cada uno de los pies. Bien, automáticamente, ¿eh? Es decir, la computadora tiene que decirnos dónde comienza y dónde termina el pie, ¿no? Para poder manejarlo después. Ok, entonces en esa segmentación hay que aplicar pues algunos métodos de segmentación de imágenes. ¿Ok? Luego, ¿qué tiene que hacer la computadora? Separar los pies, ¿no? Lo que corresponde al pie derecho, lo que corresponde al pie izquierdo.
Bien. Luego, tenemos que, ¿se acuerdan? Porque por ahí les dije que lo importante es la diferencia de temperatura de un punto del pie con el otro punto en el otro pie. Entonces, ¿cómo es posible hacer eso? Uno de los pies, que se vería así, en la computadora lo tenemos que voltear, ¿no? Tenemos que hacer un flip-flop, ¿no? Bien, para poder compararlo con el otro pie. ¿Ok? Entonces, eso algunos le llaman reflejo, otro efecto espejo o flip-flop. Bien, eso es lo que hay que hacer. Uy, perdón. ¿Ok? Después de eso, pues sí podemos ya comparar punto a punto la diferencia, o obtener la diferencia de temperatura entre un punto del pie y el otro punto del pie, ¿no? Y entonces, ahí ya estamos listos para poder analizar las temperaturas de los pies. Entonces, en la computadora podemos ponerle límites. Por ejemplo, este pie, si ustedes se dan cuenta, aquí tiene una área delimitada por rojo. Esa área es la que tiene tiene temperatura mayor a 2.2 grados respecto a la otra área similar en el otro pie. ¿Ok? En nuestra lógica, lo que está en rojo corresponde a el pie derecho y lo que estuviera en azul corresponde al pie izquierdo, ¿no? Entonces, aquí claramente podemos ver una área patológica, ¿ok?, del pie derecho, bien, que ha superado el límite de 2.2 grados respecto al otro pie. Entonces, ¿cómo se explica fisiológicamente que es un área patológica? Bien, entonces aquí tenemos que estudiar el tema de fisiología. Bien, ¿qué pasa cuando ustedes tienen una inflamación? ¿Está más caliente o está más frío? ¿No? Está más caliente y uno lo nota. Bien, en cualquier inflamación la temperatura sube en esa zona, ¿no? Bien, ok. Una inflamación puede suceder pues por infección, por golpe, por deterioro, en fin, entonces hay una variación de temperatura. Bien, ¿qué pasa también en este caso? Muchos pacientes tienen el pie frío. ¿Por qué pasa que el pie está frío? Porque hay falla del sistema vascular, no hay buena irrigación, ¿no? Las células no están recibiendo todos los nutrientes, entonces el pie se enfría. ¿Ok? Bien, entonces aquí viene lo complicado del tema. Hay causas que hacen que la temperatura suba y hay causas que hacen que la temperatura baje, ¿no? Entonces, de una sola imagen es muy complicado decir, tú tienes falla neuropática o tienes falla vascular, ¿no? Es muy complicado con una sola imagen, ¿bien? Pero si hemos tomado imágenes en distintos momentos al mismo paciente, ¿no? Por ejemplo, cada mes viene el paciente y le tomamos imágenes, si tenemos su histórico, sí podemos decirle cuál es la causa de su variación de temperatura. Bien, entonces eso también lo descubrimos, eso no está escrito en ningún lado, pero lo descubrimos haciendo estos ensayos. Bien, ok, entonces muchas cosas podemos calcular teniendo todos los datos. Lo que más nos importa es la diferencia de temperaturas. Bien, áreas mayores a 2.2 grados centígrados en cualquiera de los pies, pero también la computadora puede determinar la máxima temperatura absoluta en un pie o en el otro, o la mínima, en fin, podemos hacer muchos cálculos, ¿no? Ok, bueno, entonces tuvimos resultados pues numéricos y que hay que procesarlos. Y aquí viene un tema de estadística, ¿no? Ustedes llevan cursos de estadística, a veces uno se pregunta, ¿y para qué estoy estudiando estadística, no? Pues bueno, para hacer estos estudios se requiere conocer de estadística, ¿no? Funciones básicas, ¿ok?
Lo que en este caso, para este estudio clínico, ¿qué es lo que queremos calcular? Queremos calcular la sensibilidad del método y la especificidad del método. Bien, con esas dos variables estadísticas podemos decir este método sirve para tal cosa o en todo caso este método no sirve para tal cosa. Bien, es una cuestión numérica. Ok, podemos calcular también el error estadístico, las desviaciones, en fin, pero para lo principal para un estudio clínico son estas variables. Ok, bien, entonces, este es uno de los primeros estudios respecto a la ulceración para este grupo. Primer estudio transversal en el hospital. Bien, tenemos una sensibilidad baja, variable en realidad, pero relativamente baja, ¿no? Y una especificidad muy alta. Bien, eso es bueno, porque podemos decirle al paciente, no podemos decirle, mejor dicho, comienzo por ahí, no podemos decirle en qué momento aparecerá la úlcera, pero sí le puedo decir al paciente que no va a tener úlcera. ¿Ok? Con esos datos. Bien, entonces el método en general nos ha llevado en ese sentido, ¿no? Podemos asegurarle a un paciente que no va a tener úlcera, pero todavía ahí tenemos que hacer algunos estudios más para poder asegurarle en qué momento aparecería la úlcera para los pacientes que sí lo van a tener. Bien, ok. Imágenes, por ejemplo, aquí, ¿no? Resultados de pacientes diversos, ¿no? Pero todo nos lleva a esa tendencia, ¿no? La sensibilidad baja y una especificidad alta. Bien, en los segundos estudios cambiamos ahí algunos parámetros y nos llevó a tener resultados que iban en esa línea primaria, pero solo que aquí teníamos muy pocos pacientes, entonces es un dato de referencia, pero todavía no es concluyente. Bien, como verán, nos interesan los pacientes que superan el 2.2 grados centígrados, ¿no? Que en este caso fueron muy pocos pacientes, por tanto son datos referenciales, pero no concluyentes, en este segundo estudio. Bien, aquí una muestra de la temperatura de la frente, ¿no? Como variable de referencia o temperatura de referencia. Bien, y entonces tenemos resultados que siempre nos llevan por esta línea: alta especificidad, baja sensibilidad, ¿no? Bien. Eso nos ha llevado a pensar en mejorar el método, porque lo que les cuento aquí es de una primera etapa del proyecto, ¿no? Este proyecto comienza el 2013, termina el 2015 y después el año pasado, 2017, comenzamos una otra etapa que está en curso. Bien, ahora les comento un poquito de esa última etapa. Bien. Ok, también es importante decir que si bien estamos estudiando a pacientes diabéticos con probabilidad de tener pie diabético, o sea, úlceras, también hay que saber qué es lo normal. Hay que estudiar a los pacientes que no son pacientes, a las personas normales, ¿no? Y para poder comparar y tener referencias. Bien, entonces también se incluyó un estudio adicional, ¿no? De personas que ya no son pacientes sin diabetes, ¿no? Y para ver la normalidad, ¿no? Bien. Ok. Entonces, en este estudio, pues en esta primera etapa, ¿no? del proyecto, encontramos una muy buena especificidad y algo menos de sensibilidad. Bien, eso nos
lo que, repito, nos lleva a concluir de que podemos decirle a un paciente, asegurarle a un paciente que no va a tener úlceras, ¿no? Porque el paciente viene con la duda, ¿no? ¿Tendré úlceras o no tendré úlceras? Nosotros le podemos con este estudio decir, usted no va a tener úlceras, pero no sabemos cuándo tendrá úlcera, ¿no? Entonces eso es lo que nos dice el resultado hasta este momento. Sí, todo lo que dice ahí más o menos va en ese sentido. Bien. ¿Qué otros estudios quedan por hacer? Bueno, miren, actualmente estamos en este proceso. Bien. Aquí unas imágenes, por ejemplo, en el hospital, ¿no? Miren, nuestros colaboradores con guantes, ¿no? Seguridad ante todo. Bien, aquí un médico y una paciente con la espuma, en fin. Tenemos estas imágenes y esto es lo que arroja la computadora. Bien, ¿qué sigue para mejorar el método? Bueno, ahora estamos asociados con la Unión Europea. Bien, tenemos un proyecto de 4 años que ha comenzado este año y entonces vamos a agregar una prueba relativamente sencilla que va a poder hacer más útil este proceso, ¿no? Este procedimiento. Estamos agregando lo que se llama la prueba de estrés térmico. Bien, ¿qué es la prueba de estrés térmico? Nunca se ha aplicado al pie, ¿eh? Se ha aplicado a otras partes del cuerpo, pero nunca a un pie. ¿Qué significa? Significa enfriar los pies, bien, puede ser por agua o por aire frío, ¿no? Enfriar los pies unos grados. Es decir, el pie, como vieron por ahí, el pie suele estar a 24, 25 grados centígrados, ¿no? Lo enfriamos durante 1 minuto, lo enfriamos en agua o aire a 15 grados centígrados, es decir, 10 grados más frío, ¿no? Ok, durante 1 minuto, el pie se va a enfriar. Los pies se enfrían rápido porque no tiene mucha masa, ¿no? Entonces se enfrían rápido y después comenzamos a tomar imágenes. Porque el cuerpo reacciona, ¿no? Ya sacamos el pie del medio frío y el pie va a comenzar a recuperar su temperatura, ¿no? El qué tan rápido o cómo recupera la temperatura es una puesta a prueba de cómo está el sistema circulatorio y cómo está el sistema nervioso en el pie. ¿Ok? Entonces, un paciente deteriorado, con tejidos deteriorados, con problemas vasculares, problemas neuropáticos, va a demorarse en recuperar su temperatura. Bien. Y alguien normal o más normal va a recuperar rápidamente su temperatura. Bien. Entonces, aquí ya pasamos de la imagen estática al manejo de imágenes dinámicas, imágenes funcionales, térmicas, ¿no? O sea, sigue siendo térmico, pero ya incluimos el tema tiempo, ¿no? ¿En qué tiempo se recupera la temperatura? Bien, estamos en ese estudio, todavía no tenemos resultados, pero estamos trabajando en eso y eso es lo que la Unión Europea ha considerado que debe estudiarse y por eso que nos aprobaron el proyecto, ¿no? Por 4 años. ¿No? Así que próximamente tendremos algunos resultados y habremos mejorado el método que ahora les comenté. Muy bien, entonces hasta ahí y espero haberlos interesado en los temas biomédicos. Recuerden, este es un trabajo de ingeniería biomédica con médicos. Un médico solo no podría haberlo hecho de esta forma. Porque aquí hay que procesar imágenes, hay que conocer de tecnología, hay que ver las imágenes, o sea, cómo se procesan las imágenes es pura matemática, ustedes saben. Bien, entonces son habilidades que tiene la ingeniería y que pueden aportar significativamente en la salud, ¿no? Bien, ok, bueno, yo me quedo aquí y si tienen preguntas, con mucho gusto.
Gracias, gracias. Buenos días. Ajá, sí, sí. Buenos días. Respecto a la adquisición de la imagen, ¿cuáles fueron sus dificultades por trabajar con imágenes infrarrojas? Varias dificultades. Como les decía, no es solamente hacer un clic, ¿no? Por ejemplo, si ustedes toman la imagen y mueven la cámara a la hora de hacer clic, ya no es la misma resolución ni los mismos datos. La cámara tiene que estar estática, completamente, ¿bien? Entonces, por eso es que se requiere un trípode y hacerlo de forma muy estable. Bien, lo otro es la luz. Bien, esta luz que ingresa por las ventanas ya es una perturbación. ¿Ok? Entonces, si consideramos esa perturbación y todo el tiempo lo vamos a considerar una perturbación estable, puede ser, ahí es un factor estable todo el tiempo. Pero ¿qué pasa si ustedes toman imágenes en la noche? Ya no tienen esa perturbación, entonces la imagen ya dice otra cosa. Entonces tenemos que estandarizar el entorno en términos de luz. Bien, estos fluorescentes son muy perturbadores. Bien, entonces ahí hay que trabajar, ¿no? Bien. Otro problema, el problema no es tanto con la cámara. Las cámaras en general son bastante buenas. Bien, el problema es al usar la cámara, ¿no? Bien. El otro tema pues es el clima, ¿no? En verano a veces, bueno, aquí entiendo que es más o menos estable la temperatura. Bien, pero hay regiones donde en verano hace mucho calor, en invierno hace mucho frío. Entonces, una imagen tomada en verano no es igual a la imagen tomada en invierno. Entonces, ahí hay un factor también que arreglar, ¿no? Entonces, son esos factores externos los que hay que considerar. Sí. ¿Está bien? Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aquí han visto que hay un poco de todo, ¿eh? Uso de cámaras, uso de imágenes, procesamiento de imágenes, estadística, manejo del paciente, en fin, un poco de todo. Bien. Ok, bueno, yo me quedo aquí. Gracias por venir y espero haberlos entusiasmado.